Perfecto, entendido. Perfecto. Bien, entonces vamos conociendo qué es la formación en punción seca. Sabemos que ya tú tienes una escuela reconocida con presencia en Perú, en Colombia, Chile, próximamente República Dominicana. Sí, Entonces, ya tiene un trayecto en Latinoamérica. También tú tienes mucha formación en diferentes áreas. Y como digo, yo tiene la experiencia. Para mí, una de las personas que yo conocí, que trabajaba la parte invasiva, fuiste tú en el 2006. Nos conocimos allá, o sea que no es algo que lo estamos improvisando. Entonces, vamos a ver la diferencia entre el curso tradicional de punción seca y la formación que tiene Kinetic Set, que es punción seca metamédica. Vamos a conocer un poquito de qué se trata. bueno, en realidad la punción seca es una técnica que se llama seca precisamente porque no introduce ningún elemento químico al cuerpo. Es decir, no es una infiltración. Se hace con una aguja de punción seca que normalmente tiene 0,30 milímetros y en distintas medidas, puede ser 0,30 por 30, por 50, incluso hasta por 10. Es decir, puede ser una aguja bastante larga. ¿M? Y la punción seca, en general, todas vienen de la medicina china. Todas las punciones vienen de la medicina china. Una experiencia especialmente de la técnica del doctor Hong. Y que van a ver ustedes que en la medicina china, que un médico chino se demora más o menos 5 años en ser médico chino, hay, una, hay un periodo de formación prolongado para aprender las técnicas de medicina china. Y dentro de esas técnicas de acupuntura hay muchas escuelas, porque uno dice acupuntura como si fuera una sola cosa, la verdad que no. Y dentro de las escuelas de la acupuntura está la técnica de los puntos Hachi. Los puntos Hachi son puntos dolorosos que coinciden un 30% con los puntos gatillos del ser humano. Entonces nosotros todos tenemos lugares donde siempre, por ejemplo, en el hombro se producen algunos problemas de dolor con puntos gatillo y que son de estructura miofacial. Entonces, por eso que los puntos gatillo forman parte del síndrome miofacial. Porque muchas veces tú tienes un paciente que tiene un problema al tendón y le duele porque tiene efectivamente un problema al tendón o tiene la sinovia inflamada o ese paciente tiene una bursitis. Pero en muchos casos ya superaste ese problema, y el paciente lo que tiene en realidad es un síndrome miofacial. O sea, la fascia de ese paciente tiene puntos que están gatillando el dolor. Y eso es lo que llamamos los trigger points o puntos gatillo. Entonces, la medicina china tenía una técnica que se llama Hachi, que esta técnica es la que precisamente trataba estos puntos, pero son más, ¿ya? Y los chinos lo aplican desde el punto de vista de la acupuntura, que lo hacen en los meridianos, y nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la anatomía, ¿ya? Entonces es muy diferente el enfoque, y principalmente esto lo trajo al mundo occidental el doctor Hong, que es el que creó el concepto de punción seca de los puntos gatillo, ¿ya? Pero a eso hay otras escuelas que se fueron creando, como la escuela de Baldry, que es la punción seca superficial, y que se mezcla para abordar aquellos lugares donde tú no puedes entrar con la punción seca tradicional. Por ejemplo, cerca de un vaso, en el cuello, en la musculatura escalena, cerca de un nervio, en la ingle. Tú tienes que usar otra estrategia y ahí se utilizan las variantes de la técnica de Baldry, que son varias. ¿M? Pero a eso se agrega otro autor, que es el profesor Changun de Canadá, que también es un médico chino, pero además es neurólogo. Y él solamente trata las raíces nerviosas, con muy buen resultado, con excelente analgesia y con muchos estudios en el cual él demuestra que toma un grupo de operarios de 100 personas que hacen lo mismo, pero sabe que han consultado a su clínica 20 operarios de 100 que hacen exactamente el mismo trabajo, y encontró que esas personas en realidad tenían un problema a nivel de su metámera, es decir, a nivel de su columna. Y a partir de eso, él genera un tratamiento de lo que él llama la preespondilosis, es decir, la primera fase de la enfermedad de la metámera.
Entonces la punción seca metamérica lo que hace es juntar estos tres conceptos en uno solo. Y te mapea todo y te va a decir, mire, para el tratamiento de, y esto les va a cambiar y se lo voy a decir ahora. Ustedes, le voy a hacer una pregunta al azar. Si ustedes tienen un paciente con un dolor lumbar que está muy pegado a la espina, probablemente me dice, bueno, ese dolor es muy probable que venga del músculo, por decir uno, ya, multífido, que es muy común. Ese es el que está doliendo. Y el dolor lo tengo a nivel lumbar, tengo un punto doloroso. ¿Dónde, si ustedes tuviesen que hacerle una electroanalgesia a ese paciente, dónde le colocarían el TENS, por ejemplo? Casi siempre cuando la colocamos, lo colocamos en músculo paravertebrales, pero nunca arriba directamente del multífido, que está muy profundo. Claro, no, por supuesto, pero ¿dónde, en qué parte de la columna, en qué parte de la espalda que le duele, a él le duele la columna lumbar, dónde le va a colocar el TENS? ¿Se lo colocarías en el cuello porque le duele la columna lumbar? No, ya no lo haría. Es muy Ya, difícil que ya. vale. Saludos, Franklin Castillo, un Hola placer. Franklin, ¿cómo Eh, estás? Franklin, cuéntanos. Todo bien. Sí. Si el dolor es lumbar, uno colocaría el TEN a una parte un poquito lejana de la columna, porque se supone que la corriente, mientras más lejos del área dolorosa, más profunda es. Si uno está pensando que es el músculo. Ya. Bueno, Entonces, le voy a poner, pero en el área lumbar. ya, en el área lumbar, ya. Qué bueno que lo dijo. Y en esto no se sientan ni intimidados ni nada, pero es que de eso se trata una capacitación. Nosotros tenemos el concepto de queso gruyère versus queso cheddar. El queso gruyère tiene mucho hoyo, ¿ah? Y el queso cheddar es compacto. Entonces la idea es hacer que los colegas lleguen a queso compacto. Esa es la filosofía de Kinetics and International Institute. Resulta que el multífero tiene inervación de C3 a T6, nada más. Y si yo sospecho que es el que duele, la inervación está arriba, no está abajo. Arriba. Entonces, cuando ustedes entran al mundo de la posición seca metamérica, les cambian los conceptos. Y lo hace muy efectivo. Y van a ver que un paciente que está con mucho dolor con la posición seca tradicional, funcionando la zona del multífero, que lo van a ir a funcionar, donde está el trigger point, le agregan la metámera y se silencia. Y un tratamiento que normalmente en la punción seca tradicional te diría, meta la aguja hasta que vea un reflejo, que espasmo reflejo, y ya no lo usas más. Porque va a pasar que a ustedes les puede haber pasado ya, que muchas veces tienen un paciente y ustedes le pueden decir, mira, a mí me gustaría hacerte punción seca, yo creo que a ti te funcionaría porque eso tiene más cara de trigger point. Y el paciente dice, no, 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 no. ¿Y por qué? Es que ya me hicieron y me dolió 3 meses la gracia. Así que no quiero más. ¿Y es por qué? Porque la punción seca tradicional tiene el defecto que ha sido mal leída, porque no es lo que dice exactamente el doctor Hong, que la escuela pide que tú pares la técnica cuando veas un espasmo reflejo del músculo, cosa que es un error, porque un músculo puede doler y no necesariamente duele porque tiene calcio. Cuando tú entras a un músculo que tiene calcio, vas a ver espasmos reflejos. Y eso va a ser natural porque vas a liberar mecánicamente el calcio que está ahí contenido. Y es normal. Pero en muchos músculos ya el dolor es crónico, ya se sintetizó a nivel central y periférico y no tiene nada que ver con la cantidad de calcio en el músculo. Por lo tanto, aquí les cambio el concepto. Y por cada punto en la columna más el punto que le duele al paciente, usted tiene 3 minutos en el punto de trigger point y 2 minutos en la columna y se acabó en 5 minutos terminar. Y no tiene que meter 400 veces la aguja como es la posición seca Esa, tradicional, que la mete, hasta que poco menos le hace daño al paciente. mira, haría algo bien chistoso, porque le escribí a algunos colegas, le dije, mira, ¿qué tal si te motiva a una formación en función seca? Lo primero que me dieron es que me da miedito, o sea, como entrar a la Sí, aguja y que la sí, gente que me porque le da duele, miedito, etcétera. porque como les decía, la escuela un poco se ha desvirtuado, porque mira, para ser franco y yo como profesor además, tengo el deber de decirlo, lo primero que hacemos nosotros en cualquier formación en el área de la salud es seguir los principios hipocráticos. Y los principios hipocráticos dicen lo siguiente, primum non nocere,
que significa primero no hacer daño. Entonces, si tú tienes una escuela que te dice que tienes que meter media hora una aguja, obviamente que eso no puede ser bueno para el paciente. Por lo tanto, aquí nosotros hemos visto cómo la punción seca metamérica ha ido expandiéndose, expandiéndose, y hoy día ya los libros están hablando de la punción seca metamérica como la mejor opción. Es decir, ¿Por qué? Porque primero es más analgésica, es más rápida, es más tolerable para el paciente y también para el terapeuta. sí, pues, yo realmente he estado en algunos casos con punción seca y hay personas que dicen que duele bastante. Claro, ¿por qué? Porque te meten la aguja y te meten la aguja y te pueden tener media hora metiéndote la aguja, no puede ser. Sí, puede ser Porque si traumático. te duele una inyección, imagínate que te la metan 20 Bueno, veces. a todos me impresiona un poco las agujas, realmente. Entonces, Jaime, tienes aquí la mano levantada, ¿no? Buenas noches, David. Buenas noches, Gilmar, y Hola. a todos los colegas. Tengo una pregunta. Escuché, David, que usted mencionó que con la técnica de punción seca se pueden puncionar nervios. No dije eso. Ok, Yo lo que dije antes fue lo siguiente. Hoy día se puede hacer neuromodulación en forma invasiva, que es distinto. Tú vas con el ecógrafo y acercas, eso tiene que ser bajo ecografía, acercas al nervio la aguja y haces una descarga, pero ya es una descarga eléctrica. Lo haces normalmente con una dosificación para bloqueo neural, que es la misma técnica que utilizan los anestesiólogos, solo que el anestesiólogo probablemente lo va a acompañar de algún corticoide, ¿ya? El anestesiólogo busca el nervio, lo punciona, pero no directamente, sino que lo deja adyacente y ahí al lado de esa región que está generando un dolor neural importante y que necesita un bloqueo, lo que le va a colocar una dosis importante de analgésico y corticoide. Nosotros, ¿qué hacemos? Usamos normalmente una descarga eléctrica que parte desde los 15 Hz a tolerancia al paciente, después se hace una tren de pulso de 50 Hz a tolerancia del paciente y se termina con una tolerancia de 100 Hz a tolerancia del paciente. O sea, se va bajando la intensidad en la medida que tú vas aumentando los Hz y por supuesto, cuando ya estás cercano de la región se va a ver más tetánica, ¿ya? Pero la punción seca no hace eso. La punción seca no sirve para hacer punción de nervio. Todo lo contrario, lo que dije es que cuando tú pasas por un nervio no te sirve la punción seca tradicional y tienes que ubicar esa región y abordarla con punción seca, con la técnica superficial, que es una técnica que se llama técnica de Baldry, que es tan efectiva como la técnica profunda para inhibir el dolor. No sé si está pues claro eso. gracias por la aclaración, Ah, porque creo que malentendí lo que había sí, dicho. es que pasa que al principio hablamos un poquito de todas las cosas que hacen las técnicas invasivas. Haciéndole un resumen, les puedo decir que hoy día hay muchas técnicas que se pueden usar, ¿ya? Y cada vez más tenemos la posibilidad de los fisioterapeutas hacer estas técnicas, ¿ya? Ahora, yo entiendo que en todos los países muchas veces tenemos esta especie de conflicto con el mundo médico, pero que es una cosa que en un momento lo vamos a superar. Y solamente lo vamos a superar en la medida que mostremos que tenemos conocimiento para hacer lo que estamos haciendo. Es decir, la única manera de pasar ese bypass que muchas veces el médico razonablemente le pone a uno como límite, es que nosotros no sepamos lo que estamos haciendo. Pero en la medida que nosotros demostremos que somos competentes en el tema, ellos van a ir cediendo espacio para nosotros. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros partimos en el año 2006, 2004, en la misma WSPT con eh, la ecografía, muchos médicos cuestionaron esto. Y nosotros nos preguntamos, oye, si la ecografía se aplica en una embarazada para ver la evolución del embarazo y no hace ningún daño, ¿por qué si la hace un fisioterapeuta sí lo va a hacer? Porque es una herramienta nomás, Eso fue uno ¿me de los entiendes? temas, David, que a mí siempre me han preocupado porque como los oficios siempre han sido poco invasivos y ahora sí son invasivos.
sea, a medida que va pasando el tiempo, hay más oficios que integrando lo que son la parte invasiva. Por ejemplo, yo en estos días decía, y un juicio, porque yo me pongo en el dilema de qué pudieran decir, porque antes de yo pensar proponer un curso, ¿qué pudieran decir si hacemos, de repente dicen que los fisioterapeutas hacen punción seca? Digo yo, se verá bien el que un fisio haga técnica invasiva cuando no la hacíamos y si tenemos las calificaciones para ello. Y después yo Pero pongo si un se ejemplo de certifican y se preparan y lo hacen bien y tienen toda la forma. Mira, puedes permitirme compartir pantalla y te puedo hacer una pequeña presentación de eso sí, para explicarlo mejor y que quede para todo más claro. ¿Puedes darme para que yo sea anfitrión y pueda sí. compartir pantalla? Déjame ver cómo lo hago porque tengo días que no uso. Sí, pones compartir pantalla, permitir compartir pantalla. Pero como les decía, en la medida que nosotros salvamos esa barrera de la competencia y demostramos que tenemos competencia, hoy día en la Federación Mundial de Terapia Física tenemos un capítulo dedicado a las técnicas invasivas. Es decir, ya no es más, esto se está haciendo en Chile, se está haciendo en Colombia, se está haciendo en Perú, se está haciendo en todos lados. Y no, ¿por qué se va a quedar atrás República Dominicana? Si usted va a Estados Unidos, todo lo hace. Pero claro, pero se entrena. No basta YouTube para hacer esto, ¿ya? Entonces, ahí se necesita cierta capacidad, ¿ya? Quisiera ver si están viendo la pantalla. Yo por lo menos lo veo bien. ¿La ven? Sí, Sí. se ve. Sí, Bueno, ahí lo está viendo. tenemos, la idea es que Kinetics forma personas avanzadas en el tema. Si ustedes ven acá, hay un círculo en el centro donde dice C5, C6, C7, ¿ya? Ese círculo lo van a encontrar en cada diapositiva donde hay un trigger point, porque ahí les va a enseñar y van a tener eso como mapa después, qué raíces nerviosas le dan sustento al músculo que usted está tratando, ¿ya? Entonces, el síndrome miofacial, que es muy recurrente en la fisioterapia, es el que da origen a estos dolores irradiados y locales que funciona cuando tú lo tocas, ¿ya? Cuando hundes la piel, ¿ya? Y que el paciente se queja y te dice, mira, a mí me empieza a doler esta zona de aquí por la escápula y después de eso me duele todo el brazo, incluso me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque dan un dolor irradiado, ¿ya? Yo voy a ir rápidamente. Y la característica importante de que estos pacientes tienen es que tienen pues, estos puntos dolorosos al tacto, ¿cierto? Si ellos trabajan muscularmente, se cansan más rápido, no están atrofiados, no obstante, pero su recuperación de cualquier esfuerzo es más tardía, hay dolor a la contracción y muchas veces eso gatilla el dolor. Incluso a la palpación es fácil de encontrar estos puntos anatómicos. Entonces, la punción seca, como yo le decía, tiene una explicación y la explicación es la siguiente. Si usted tiene un estímulo a un paciente y lo toca con un tacto que no es para producir dolor y le provoca dolor, quiere decir que hay un problema sensorial en ese paciente. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta exagerada a un estímulo normal. Si yo toco a un paciente y le duele y le aprieto un poco y le duele, no, es que no aguanto el dolor, esa persona lo que tiene es una sensación de dolor exagerada. Y eso es un problema nervioso. No es un problema del músculo, es un problema del sistema sensitivo que está exagerado, tiene una hiperalgesia secundaria. Y esos son los trigger points. Entonces, a la medida que uno los va encontrando, y se da la casualidad que los trigger points siempre se encuentran en las mismas partes dentro del músculo. Pueden aparecer otros por cirugía, por cicatrices, por golpe, por frío, por infección incluso. Pero en todo, incluso cuando hagan el curso se van a dar cuenta que muchos de ustedes tienen trigger point, pero nosotros que trabajamos con los brazos, con las manos, ¿cierto? Hacemos maniobra, masaje, obviamente tenemos la posibilidad de desarrollar estos trigger points, ¿ya? Entonces, no es esto, no es acupuntura esto. Esto sí viene de la acupuntura. De hecho, los trigger points se encuentran en el 70% coinciden con algunos puntos de una técnica acupuntura que son los puntos Hachi, ¿ya? Pero, rápidamente, no es acupuntura. Esto sí es acupuntura, no se entiende. No es lo que vamos a aprender nosotros, ¿ya? Voy a mostrar otro.
el movimiento del frío, de la tierra, del agua, las escuelas Taiyang, Chaoyang, Mingyang, Taiying, son escuelas distintas, pero sí, dentro de esa escuela está esta del doctor Chang Hong, que fue el que creó el concepto occidental de la punción seca profunda. Y está esta otra que es del doctor Chang-un, que creó el concepto espinal de la punción seca para provocar sedación en puntos distales. Lo que vamos a hacer nosotros es juntar estas dos técnicas y además vamos a agregar el concepto superficial. Ahora, ¿de dónde viene la medicina china? También ya tenía una escuela que es la técnica Chumu, que solamente funciona la columna. El mismo Changun dice, yo mi técnica la saco de Chumu, que es otra escuela dentro de la escuela china, ¿ya? Pero nosotros no vamos a hablar de meridiano, nosotros vamos a hablar de una disfunción neural y vamos a ir a tratar esa disfunción neural, ¿ya? Porque ¿qué fue lo que descubrió el doctor Changun? Que muchos pacientes que tenían un dolor en el brazo, cuando le evaluaba la columna a nivel de C5, C6, también tenían problemas ahí, coincidentemente. Y después evaluaba a un paciente que le dolía la pierna y encontraba que coincidentemente ya tenía un problema en la columna. Pero le hacía una electromiografía y la electromiografía estaba normal. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque los cambios que suceden en el nervio ocurren mucho antes de que empiece a haber cambio eléctrico. Es decir, cambio electromiográfico. En el pasado, y todavía muchos médicos piensan así, a veces los mismos fisioterapeutas, piensan que el nervio es un cable de cobre. Solo transmite corriente. No es así, el nervio tiene muchas otras funciones y una de las funciones que tiene es darle sentido al órgano diana, es decir, lleva neurofilamentos, lleva proteínas, lleva un montón de información, incluso partículas libres, lleva organelos a la sinapsis con el músculo en este caso, y cuando se Todavía. daña ese sistema, el músculo se altera y se pone irritable. Y eso sucede mucho Vamos a hacerlo en el antes baño, de que hayan cambios electromiográficos. ¿Y qué hace el músculo? Produce trigger point. Y eso es lo que vamos a tratar. Un momentito, Elisa, por favor, ¿pudieras cerrar un poco tu micrófono? Porque se oye el ruido de fondo y casi no puedo distinguir gracias, Elisa. Ok, gracias, gracias. Entonces, la punción seca metamétrica hace un estímulo en la periferia, es decir, voy a buscar aquí si tengo puntero, porque debería tener estas opciones de puntero. No sé por qué puntero las. Aquí en la periferia, que es donde al paciente le está doliendo el trigger point, y además aquí próximo en la columna. No es en la raíz nerviosa, sino que es en la piel de la columna a la misma altura donde sale la región que gobierna esa zona del trigger point. Y para eso, en resumen, porque hay mucho que aprender, vamos a mirar eh, un músculo, ¿ya? Voy a tomar como ejemplo el angular del omóplata, ¿ya? O el trapecio, ¿ya? Por ejemplo, este es un músculo que provoca muchos dolores, el trapecio, ¿cierto? Que puede dar dolor aquí a nivel craneal y el paciente pensar que eso es lo que le duele, y la verdad que el dolor viene de acá abajo, ¿ya? Estos son los sectores donde generalmente todos alguna vez hemos tenido un trigger ahí que es un punto doloroso que nos, incluso a lo mejor ustedes aprietan ahora, ay, justo me está doliendo, colega, esta región. Pero la inervación es esta, o sea, C3, C4, ¿ya? Y en algunos casos vamos a tener inervación hasta más abajo. Entonces, esto que está aquí a la derecha, lo van a tener en cada punto que toquen. Es decir, si voy a la otra diapositiva, estoy en el angular del omóplato y va a ser C3, C4, C5. Esa es la zona que a usted le interesa estimular, además de atacar estos trigger points. Es decir, aquí entra con punción seca profunda y en estas vértebras entra con punción seca superficial y a nivel de la piel, ¿ya?
Y con eso va logrando una analgesia de este músculo. Este músculo, el esternocleidomastoideo, va a ser C2-C3, ¿ya? Y siempre van a tener aquí al lado derecho, por ejemplo, el supraespinoso, que está inervado por el nervio supraescapular, es un abductor de hombro, pero que tiene las raíces que gobiernan la analgesia de ese lugar y la parte motora, C4, C5, C6, ¿ya? Entonces, ¿para qué decir el redondo menor? Importantísimo, parte del manguito rotador, ¿ya? Y el subescapular, C5, C6, C7. Entonces, siempre van a tener, yo voy a ir rápidamente, miren el cuadro arriba de ustedes a la derecha y yo voy a ir moviendo y van a ver que C5, C6, C3, C4, T11 a T1, C6, C7, y el curso les va a ir enseñando las raíces nerviosas que tienes que tratar y entre ellos van a llegar entonces a los multífidos. Y tal como les decía, multífido tiene una inervación en C3 a T5, no tiene inervación a nivel lumbar. Y esto le va a decir, pero plop, yo pensé que todo era lumbar. Entonces, cuando ustedes traten, van a tratar el trigger point abajo, que es donde tiene el paciente, donde están estas X, ¿cierto? Pero la sedación la van a colocar en C3 y T5. Entonces, esto me cambia todos los esquemas. Yo pienso que ya me sacaste de una idea que tenía que realmente dije, pero esto es ilógico, realmente uno piensa lo que uno hace y dice, pero ¿por qué yo Sí, estoy enfocándome en poner un test en un nos vamos a reír de nosotros, ¿sí? Porque vamos a decir, pero yo siempre pensé que era abajo. Bueno, pero yo creo Pero que hay músculos de la región que sí van a doler abajo. De T1 a L5 está el longísimo, que es la parte de la lomita de la columna, y más al lado tenemos los ilios costales, lumbares y, y el costal o torácico. Entonces, todo eso nos va a ir actualizando también, porque estos cursos, como te digo, tienen esa flexibilidad del queso vacío. Es decir, donde hay un hoyito en el queso, lo vamos a ir rellenando. Va más allá de solo aprender a funcionar. Y eso lo vamos a hacer hasta aquí, abajo. ¿Mm? entonces a Philip me parece que está haciendo una pregunta en el chat que dice que entonces si no se invade la región sacroiliaca en el caso del multífido. ¿Cómo? Philip hace una pregunta en el chat. Dice, entonces no se invade la región sacroiliaca en el caso del multífido. Bueno, el multífido llega solamente hasta S2. Ojo, no llega hasta la región sacroiliaca, sino que va por el sacro y a S2. Y en S2, ustedes sí posiblemente en algún momento van a tener que colocar una aguja para sedar, por ejemplo, la parte inferior. ¿Ya? Y eso, Andrea, por favor, ¿puedes cerrar un poco el micrófono un momentito? Porque estamos repitiendo algo a Philip y no se escucha. claro, y también les va a coincidir que muchas de estas zonas pueden provocar alguna reacción en el paciente, porque recuerden que a nivel de la columna vertebral están las zonas reflejas del sistema simpático y una aguja que se coloca cerca de C1 tiene efectos sobre T1 que tiene control sobre las coronarias y otros efectos, y podemos ver muchos efectos que son interesantes, pero van a poder tratar eh, glúteos, van a poder tratar el piramidal, van a poder tratar el psoas ilíaco, y que son puntos que son de alta frecuencia en un paciente con lumbago y también en los pacientes deportistas. Van a aprender a tratar todo lo que tiene que ver con cuádriceps, con fémur, y en fin, con el hueco popliteo que está muy presente. Les pongo un ejemplo, o sea, yo siempre voy a los servicios cuando partimos esto y a veces lo hacemos en hospitales, en clínicas, y lo primero que le digo a los colegas, ¿cuántos de ustedes en un dolor de rodilla evalúan el popliteo? Y me preguntan, ¿y eso se come? Nunca evalúan el popliteo. ¿Y sabían ustedes que el 70% de los dolores de rodilla vienen desde la parte posterior? Muy, buen- No son anteriores. muy interesante. La mayoría de las personas Y piensan que aquí van a ver cómo un paciente que tiene dolor a la flexión de la rodilla, normalmente su dolor viene de acá atrás, que no estabiliza bien y el popliteo no regula la rotación tibial durante el descenso, durante la doblada. Asimismo lo van a ver a nivel del glúteo. ¿Por qué duele el piriforme? ¿Duele porque está enfermo el piriforme o porque está débil el glúteo? Duele porque está débil el glúteo.
Y el glúteo puede estar débil porque tienes un trigger point a nivel del psoas. Y cuando tengo un trigger point en el psoas, vía inhibición recíproca inhibo el glúteo, entonces el piramidal, que también es un rotador externo, empieza a hacer la pega del glúteo y se cansa, se fatiga, empieza a doler, hace trigger point. Y van a llegar hasta la misma fascitis plantar, ¿ya? Van a ver todo hasta el pie. Es un curso extensísimo, ¿ya? Y en cada uno, lo importante es que van a tener esta ayuda aquí en el recuadro. Es decir, aquí no es que apréndalo solo, vea YouTube. No, aquí ustedes se vienen a capacitar, a aprender una buena capacitación en el concepto metamérico. Así que a eso están invitados. Bueno, una colega que me dijo, mira, Yimari, si hay una formación en función seca online, mejor no me invites, porque en función seca se aprende en vivo, ¿no? No, no existe la posición seca online. No existe. Online, eso no es posible. Entonces, eso lo vamos a ver ya en vivo, que me parece muy interesante, pero los colegas tenían muchas preguntas que quisiera ver Pero está muy bien que hagan las preguntas. si que Yo hagan estoy la abierto pregunta y de qué quieren saber, qué quiere conocer. Bielka tiene una pregunta por ahí. Ajá. Y Franklin tiene otra No, pregunta. yo iba a preguntar. Sí, Bielka, Ah, escuchamos. ok. Solamente, ¿va a ser punción seca metamérica o va a ser punción seca metamérica y electropunción? o sea, podemos enseñar cómo se hace la electropunción, que es muy fácil de hacer, Ujú. ¿ya? Y de hecho vamos a agregar el concepto de electropunción, sobre todo para el manejo de la musculatura de columna, que es muy grande. Entonces, si tú haces punción seca metamérica en la columna, pues tendrías que colocar varias agujas. Y para evitar eso, se usa la técnica de Shangun, ¿ya? Y ahí les vamos a enseñar la técnica de Shangun. Aquí vamos a enseñar varias escuelas que son parte del concepto. Nosotros no creemos que todo se pueda tratar en la columna como lo hace Shangun, ni tampoco creemos que todo se pueda tratar a nivel periférico como lo hace la escuela española, que es basada en Hong, pero interpretándolo mal. Porque no creemos que a una persona haya que meterle 400 veces la aguja para ver un reflejo y después de que apareció el reflejo terminé. Eso me No, muero. después de eso el paciente va a estar cojo por una semana y en 3 meses le va a seguir doliendo. No, Va a pasar como los niños que no pueden ver las agujas, empiezan a llorar. claro. De hecho, a nosotros nos llega pacientes que nos envían los neurólogos. Dice, oye, no, es que pasa que te voy a enviar a un lugar donde te van a hacer otra punción, no es la que te hicieron. Doctores, que no quiero ver más punción. Y que no me toca hablar con Jorge, en este caso un amigo, Jorge Galdame, le digo, oye, Jorge, pero si no quiere aguja, hagamos otra cosa. Si se pueden hacer tantas cosas. No, viejo, si yo creo que eso funciona, pero hay que hacer la que haces tú, ¿no? No, es que se fue a un lugar donde dice que le metieron 300 veces la aguja en el mismo sitio y de ahí no la quiere ver. No, yo Aquí, imagino que eso es un trauma. Franklin, cuéntanos a ver por ahí. Franklin. Sí. Ok, esto es, va a ser un fin de semana para nosotros muy bueno, pero yo pienso que para aprovecharlo, yo pienso que deberíamos estar leyendo algo antes de ir allá. Entonces, ¿qué usted nos recomienda? Que podamos ir leyendo No, yo les para ir puedo enviar informados. material para que tengan lectura previa, por supuesto que sí. Yo creo Una que vez que ya se forma el grupo, al grupo de los inscritos, le enviaremos algo material para que lean y se familiaricen, para que no lleguen tan tensos y entiendan más o menos lo que van a hacer. Pero en general el taller, piensen que nosotros de esto hemos hecho, si les dijera que hemos hecho 60 talleres, poco. Entonces esto está como súper aceitado. Acabamos de hacer ahora en Perú con un grupo que parecía que iba a ir muy lento y a la final le terminan haciendo la punción seca solo porque ya aprendieron la mecánica, ya tienen ahí el mapa, uno solamente le indica. Ahora, supongan que tengan un trigger point en el tibial posterior. ¿Cómo lo van a tratar? Ah, así. ¿Y cuál es la raíz? Ah, L4, L5, profesor, ya. Entonces, ya, háganlo. Y yo voy y se lo corrige. Pero claro, eso lo hacemos cuando ya han pasado un día entero pinchándose y haciendo la primera parte que es aprender a hacer la técnica. ¿Mm? yo creo que todo el mundo se siente como un poco como inseguro de si yo voy a poner la aguja en un lugar que voy a dañar al paciente. No, pero es que Esto es, ustedes van a estar con un docente. Fíjense lo que hay acá. Voy a mostrarles solamente este dibujo, ¿cierto? Estamos hablando de un tibial anterior,
que está inervado por el nervio peroneo profundo, y el trigger point de este músculo generalmente está acá arriba, aunque el paciente puede tener una periostitis tibial. Entonces ustedes van a colocar la aguja exactamente donde aparece acá. Y el profesor les va a indicar cómo lo van a hacer, le va a decir si es perpendicular, si tiene que dirigirla hacia la tibia o no. Y la otra la van a colocar en el E4, L5. Entonces este paciente lo van a colocar de cúbito lateral y van a ir al E4, L5 y el profesor le va a indicar cómo se hace. En este caso yo. ¿Ya? Entonces, no se van a defraudar, todo lo contrario. La idea es que ustedes ya la próxima semana puedan estar haciendo este procedimiento en su clínica. Yes. Miren, les voy a decir lo siguiente, que me gusta decirlo así. Esto no es para marcianos, si no solamente los marcianos lo harían. Esto es para fisioterapeutas. Eso para Pero entendiendo que todos vamos a llegar, y por eso te felicito, Franklin, es que a mí me gustaría recordar algunas cosas, leer algo, porque eso habla de que todos tenemos esa necesidad. Mi lema es que es mejor aprender que enseñar. Entonces, muchas veces cuando yo tengo un vacío y me ayudo, ¿cierto? Voy mejorando mi background, mi capacidad terapéutica, porque en el fondo no es ni siquiera para mí, es para mi paciente, ¿ya? Entonces, nosotros en verdad hacemos que el profesional mejore su competencia, pero no estamos convirtiendo en profesional, no lo vamos a convertir en profesional ese fin de semana, sino que le vamos a dar una herramienta más bien entregada, con principios, bien hecha, con el material que se requiere y con la información que necesita, porque pasa, no lo voy a decir por mí, por otra escuela, que de repente enseñan en la mañana 2 puntos y en la tarde 2 puntos y al día siguiente 2 puntos. Entonces vamos a pasar una semana haciendo este curso cuando realmente es un curso que puede ser mucho más generoso y de muy alto beneficio para el profesional. Y esa es la estrategia, es decir, todos trabajamos, vamos a juntar tiempo para esto, vamos a invertir en esto y queremos llevarnos un buen resultado. Y de eso nos hacemos cargo. Aquí yo ya algo le he presentado de cómo va a ser el espíritu de la formación. ¿Ya? Todo va con este mapeo de la raíz correspondiente metamérica del nervio que tiene ese músculo que no van a tratar, y sí, dónde se encuentra su trigger point, cuáles son los síntomas que tienen los pacientes que tienen esto y dónde lo deben tratar. O sea, van a hacer eso todas las veces, con un músculo, con otro, con otro, con otro. Y posiblemente algunos les van a quedar allí para revisarlos después, porque una vez que aprenden la técnica para el peroneo, ya más o menos saben cómo trabajar el tibial también. ¿Ya? Si van a ver los isquiotibiales y podemos trabajar el bíceps crural, asimismo se trabaja el semitendinoso y el semimembranoso. O sea, no tienes que hacerlos todos ese día ni quedar lleno de agujas como un puercoespín. No, no es necesario. No, no es necesario. Bueno, Sino que aquí lo importante es aprender cómo se hace, qué tipo de aguja eliges, cómo haces todo el mecanismo de la postura, la tomada de la aguja, cómo se entra, cómo se hace una técnica superficial con enrollamiento o no. Porque bueno, van a ver que hay variantes, ¿ah? No es solamente meter la aguja. Hay variantes donde uno enrolla la aguja 8 vueltas y saca la aguja y se enreda en la aponeurosis del paciente. Y eso se usa, por ejemplo, en la cara, donde tenemos, a nivel de la cara, tenemos el massétero, tenemos los pterigoideos, tenemos el hueso, el músculo temporal, y que tú no lo puedes estar funcionando, pero sí puedes hacer una técnica invertida que se llama, que es de las técnicas de Baldry. Baldry tiene como 7 técnicas distintas. Todo eso lo vemos en el curso y además la electropunción, es decir, cómo usted hace la electropunción, cómo va a la metámera de un músculo, por ejemplo, el E4, L5, y usted dice, mira, es que yo quiero dedicarme al trigger point y no quiero estar moviendo la agujita de la columna, quiero colocar en la columna solamente electroanalgesia. Lo puede hacer, le vamos a enseñar cómo se hace. Y usted coloca la electroanalgesia y se dedica solamente al trigger point. perfecto. Gracias, David, por esa aclaración, estuvo magnífica. Aquí tengo a Philip, que tiene una pregunta. Dice que si el paciente tiene fobia a las agujas, ciertos conceptos se pueden utilizar en forma osteopática, es decir, terapia manual ortopédica,
con el concepto de inhibición. Mira, la verdad que la velonefobia, así se llama la fobia a la aguja, ¿ya? Es muy probable que haya personas que tengan ese tipo de problema, pero tú siempre vas a tener la opción de hacer otra cosa, ¿ya? Siempre. No, no es lo único que puedes hacer. Por lo tanto, en aquellos pacientes que no sean los candidatos, ya sea porque tienen fobia a la aguja, eh, en ese caso tú no usas aguja. ¿Para qué? Si hay tantas opciones, ¿ya? Exacto. O Entonces, sea, no tiene sentido la aguja. Piense que esta es una herramienta más, ¿ya? Que va a ser muy buena en esos pacientes que tienen trigger point, que tienen un síndrome miofacial, que han desarrollado un problema crónico, ¿ya? Pero, en verdad, para los trigger point, tú puedes usar otras herramientas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí si tiene un paciente con velonefobia, ese paciente simplemente no le hagas aguja, hazle otra cosa, ¿ya? Porque los trigger points siempre han podido ser tratados con otras opciones, ¿ya? A sí, diferencia que en un dolor crónico son muy, muy, muy efectivos y muy rápidos, ¿ya? A tal punto que Changun, el doctor Changun, dice, si yo en 3 o 4 días no tengo resultados, cambio de estrategia y uso otra cosa. Porque exacto. aquí, mira, las técnicas de tratamiento de los trigger point se pueden hacer por compresión isquémica de Travel, por Nimo-Jones, por masaje al tejido conectivo, por masaje transverso de Siria, por stretching con cloruro de etilo, por ultrasonido, por electroestimulación, por cinética, que son las técnicas instrumentales. Los médicos, por AINES, por anticonvulsivante, por inyección de anestésico, incluso por inyección Toxina. de toxina botulínica y por supuesto por posición seca. O sea, tienes muchas opciones, Exacto. ¿ya? Tenemos otra. Y en cuanto a técnicas manuales sí te sirven, que aunque no tiene mucho sentido, porque si es un problema miofacial no va a mejorar con una técnica manual, ¿ya? Salvo que sea una técnica miofacial, pero no con una técnica ortopédica. No va, porque el problema no es la vértebra, el problema es la fascia. Hay que tratar un problema de la fascia, tienes que hacer un tratamiento para fascia, ¿ya? Entonces hay muchas formas de tratar, no necesariamente hay una sola, pero en este caso usted va a tener una herramienta que es muy potente y es la gracia de la punción seca. Cuando tú tienes un dolor que ya está crónico y que el paciente no se lo puede sacar y estás convencido que es un trigger point porque evaluaste, la punción seca es mucho más efectiva que todo esto. Sin embargo, esto también se puede usar. ¿Y por qué se usa? Porque hay pacientes, como dije recién, que le tienen miedo a la aguja. Entonces va a tener que buscar una opción. Pero en general la punción seca es muy efectiva y en 3 o 4 sesiones ya te quitó el dolor. Cuestión que no se ve con todas las técnicas. Eso es como, estamos conscientes que es así. Bueno, explícate. Cuando se trata de un síndrome miofacial es, diría yo, una primera o segunda opción. Sí. Aquí hay otro comentario que dice, que eso es algo que me lo han preguntado varias veces. Es respecto a si vamos, dice al finalizar el curso, ¿qué tan capacitados estaremos para realizar el procedimiento? Porque todo el mundo piensa. Ustedes van a quedar desde el mismo día, lo van a practicar ese mismo día y ya al día siguiente pueden empezar a hacer esto. Y cualquier duda que les vaya surgiendo va a quedar abierto ya el grupo para que hagamos consulta, hagamos video. La idea es formar un grupo en WhatsApp donde ya quedemos vinculados. Y yo tengo otro amigo que han hecho punción seca y todos me han dicho que ya inmediatamente al día siguiente tú puedes comenzar Así a es, practicar así técnica. es, La otra así es. pregunta que me han hecho varias veces es, ¿cuántos niveles hay para aprender punción seca? Hasta ahora yo nada A más ver, sé, nosotros tenemos solamente esta formación que es para aprender la punción seca metamérica, Metamérica. ¿ya? Ahora, distinto es que si después ustedes quieren hacer electroneuromodulación, Esa es ¿ya? otra, Eso sí es otra formación, es porque otra tienen que aprender formación. dónde, ya no a dónde está la raíz, sino que cuál es el nervio y dónde se localiza el nervio. El mapeo es totalmente distinto. Si yo quiero hacer un bloqueo en un dolor de hombro al nervio axilar, eso está mapeado. Entonces van a tener que aprender eso. Y eso es un curso aparte. Y si Esa es después quieren aprender
electrólisis, que es ya tratamiento de tendón, tendrán que agregar a la formación ecografía. Y ahí le enseñaremos la ecografía, la zonoanatomía, que es distinta ver el cuerpo en el Néter, que es un muy buen libro explicativo, que verlo en un ecógrafo. Entonces le enseñaremos a ver ecografía y eso se llama zonoanatomía. Y así sucesivamente iremos haciendo una formación que tiene sentido, es decir, que parte desde lo básico, que es aprender a hacer punción, a después llegar a hacer punción para electromodulación neural y más aún para llegar, por ejemplo, a hacer electrólisis en lesiones tendinosas y musculares. ¿Por qué les digo esto? Porque un tendón puede tener milímetros de lesión y sin embargo al tacto le duele todo el tendón, pero usted tiene que ir a esa lesión y para eso tienen que entrar ecográficamente. Ecográficamente, claro. Claro. Y Perfecto. para eso ahí dividimos el curso en 2 fines de semana. Uno va a ser de miembro superior y le enseñaremos cómo se hace, le llevaremos los equipos, todo, y después el miembro inferior porque tiene su complejidad, no es que la ecografía sino de todo el cuerpo no se aprende en un día, pero sí pueden aprender de una extremidad superior, y después pueden aprender la de extremidad inferior, que son las que más se usan. Perfecto. Hay un comentario que hizo una compañera, dice que van a tener que dar una charla muy grande a los pacientes para aplicarle la técnica, porque dice ya como que los pacientes se van a sentir conmigo. Ahora yo le voy a hacer la pregunta, que fue la reflexión que yo misma me hice cuando dije si un terapeuta puede utilizar aguja o no, pero donde siempre se ha hecho acupuntura y no son necesariamente profesionales de la salud, y la Así gente es, va y se pone las agujas. Entonces, si nosotros somos profesionales sanitarios, con con más mayor razón, razón. podemos hacer una técnica invasiva sin ningún problema. Por supuesto que sí, es más, hoy Y día hay un capítulo de la WSPT de técnica invasiva. sí, ya hay un capítulo, ¿verdad?, para técnica invasiva. Y es algo nuevo, pero ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Yo creo que la parte de Cono Sur y sobre todo Europa es que ha desarrollado más Así técnica es, invasiva. así es. Todavía Estados Así Unidos es. es tímido y no se puede, hay áreas donde se puede, otras que no se puede. Lo que pasa es que en Estados Unidos para hacer acupuntura, tú tienes que tener un licenciamiento de acupuntura y ahí han separado todas las cosas y hay un mejor control. Hay un mejor control. Bueno, Sí, hay un mejor control. Sí, ¿por qué? Porque allá el board examiner de acupuntura, si tú no tienes la licencia de acupuntura y tú pusiste una aguja, te cae inmediatamente con una multa y pero te pueden función cerrar seca, un mes, pero función ¿ya? seca un terapeuta físico la puede hacer dependiendo del estado. Siempre que tenga también la formación, porque si la apta ve que estás haciendo, no tenías la capacitación que dan ellos o que da un instituto reconocido por la apta, también te cae. O sea, todo está certificado. Esos países tienen la ventaja sobre nuestros países que tienen mejor control, pero nosotros el mejor control que podemos hacer es la capacitación. Son las capacitaciones, y también es algo que hay que entender, que muchas personas a veces no entienden muy bien los conceptos, pero una certificación en función seca por un profesional con la experiencia y la formación más, yo entiendo que ya te está dando un certificado que dice que tienes una formación. Así es, así Y es. O lógicamente, sea, les vamos a dar una certificación como personas que hicieron la formación con Kinetics International. exacto. Entonces, esa parte de la formación la vamos a tener. Kinetics está en Colombia, está en Chile, está en Argentina, está en Brasil, está en Ecuador, está en Bolivia, está en Perú. No es una cosa nueva. Hemos dictado en Canadá, hemos dictado en Estados Unidos, en Texas, hemos dictado en Europa, incluso hemos llegado a Polonia dictando. Entonces, Entonces, no es las asociaciones de fisioterapeutas de esos países son los que nos han contratado y en Estados Unidos el Texas Board de Chiropractor es el que nos ha contratado para hacer su capacitación. Entonces, no es una cosa que, no sé si usted se mete en Kinetics International o Kinetics en la red y van a ver que está plagado de cursos por todos lados y mucha gente, porque es muy reconocido ya Kinetics. y sobre todo, he visto la formación y veo que yo me imagino que la misma inseguridad que nos trae a todos los fisioterapeutas, decir, lo voy a poder hacer, pero yo veo que los cursos, las personas se sienten muy seguras haciendo todas las técnicas. Así es, porque se les da una buena introducción, se les enseña bien y después
vamos punto, y está todo mapeado. Aquí es como seguir la ruta que le estamos dando. Mire, esta es la hoja de ruta, vamos a hacer esto, vamos a ver este otro músculo, ahora vamos a ver estos dos, después uno más, dependiendo de la complejidad de cada lugar. ¿Me entiendes? Ok, perfecto. Entonces, quedan todos invitados desde ya. Este es una capacitación reconocida en todos lados. De donde vayan, si no, yo me formé con Kinetic Set, nadie le va a decir, "Ay, ¿qué será eso?". Todo lo contrario. Distinto es que no se van a formar porque lo dicta David López. No, aquí lo dicta Kinetic International Institute. Bien, tú tenías una pregunta, ¿verdad? No. Ah, entonces, si tenemos alguna otra pregunta. ¿Está todo claro? Todas las preguntas que tenían quedaron contestadas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo entiendo que si todos se quedaron en silencio, eso es que están satisfechos con la información y todo quedó claro respecto a la información. Sí, Franklin. Excelente, excelente. Gracias. Sí, Franklin dice que le gustó y que muy bien, que excelente. Entonces, David, quiero agradecerte por sacar este tiempecito para estar con nosotros, aclarar parte de la formación. Desde ahora, desde ya te voy a decir que te voy a incluir en el grupo de WhatsApp que no te había pasado, donde están los Perfecto. interesados. Hay otros que están, pero lamentablemente por razones de tiempo no han podido estar o se han integrado a través de Instagram, no porque no vieron la información que yo había puesto en Facebook, pero poco a poco lo iremos incluyendo también. Entonces, tenemos pensado que es 16 y 17 de julio, eso es sábado y domingo, si no mal no recuerdo. Así es. Tendremos un fin de semana completo, donde tendremos, si también hay surge una pregunta durante el grupo, ahí también en el momentito que pueda la puedes responder, porque hay cosas que la puedes responder mejor que yo. Yo aquí solamente voy a hacer parte logística. Muy bien. Bueno, colegas, les agradezco el tiempo. Gilmar también. Si no hay más Gracias, David. preguntas, Qué gusto están verte. invitados a esta formación. Ha sido un gusto compartir con todos, especialmente contigo, Gilmar. Yo Y, feliz. y ahora ya quedamos encaminados para hacer esta primera formación, que esperamos sea la primera de varias y podamos llegar a la electrólisis y puedan trabajar con tendón en forma invasiva. Y cuando ya se acabe esta guerra que acaba de partir, podamos incluso traer, si es necesario, el láser invasivo. Todo eso lo Es vamos a una, hacer. claro, que eso es una Claro que sí. realidad que es como estar ya a nivel espacial. Claro que sí. Ya tenemos que poner en mente que vamos a comenzar con el primero, vamos a comenzar función seca. Claro, y si en algún momento usted dice, mire, es que la debilidad grande es aquí hacer una formación en imagenología, ¿ya? Y formarnos realmente en todo lo que es resonancia, en todo lo que es ecografía, bueno, hacemos la formación. Y esa sí se podría hacer online, ¿ya? Ah, Porque lo hemos perfecto. hecho así con Perú, lo hemos hecho así con Bolivia y con Ecuador. Y por supuesto con Guatemala, que es más fácil por esa vía. Trabajamos con el Comité Olímpico Internacional, también le damos las capacitaciones a algunos de sus centros y el centro de Guatemala precisamente lleva 3 formaciones completas para todo su team deportivo con nosotros, ¿ya? Y todo hecho, la última parte, producto de la pandemia, fue online y una parte presencial. Ah, Pero tuvimos una semana de clase online de imagenología, por ejemplo. la genealogía me parece que es súper interesante, aunque yo sé Así que es. es algo que tenemos que irlo preparando poquito a poquito, pero estoy segura que sí, que pronto también estaremos allí. Bueno, yo, si no hay ninguna otra pregunta, le agradezco su tiempo y quedan todos invitados a esta hermosa Muchas oportunidad de gracias. conocernos. Y por mi parte, yo encantado de ir a conocer República Dominicana, que es el único país de la región que no he ido con Puerto Rico, ¿ya? Bueno, Todos pero los demás ya están. pronto vas a conocer República Dominicana Sí, y porque he dado varias ya, capacitaciones de terapia manual en Cuba, ¿ya? en Cuba, En Cuba, sí, bien cerquita de aquí. con la Asociación de Fisiatría y Rehabilitación de Cuba. Hemos hecho varios cursos ahí con Julio Zamarreño, y, y, pero no he ido nunca a República Dominicana. Así Acá se que yo pasa. encantado de conocer Punta Cana. Esperándolo aquí. Sí, esperándolo. Un placer, nosotros te vamos a esperar con toda la motivación y desde ya yo estoy súper motivada. Ya desde que me dijiste lo de los multífidos, ya me convenciste del curso.
Así es. Lo hace Gracias, David. interesante. Un Ok. placer. Nos vemos muy pronto y estaremos en contacto. Ok, Gracias. un abrazo a Gracias. todos. Chao, que esté muy Chao. bien. Chao. Bye. 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 Debimos haber sacado una foto, ¿ah? De Sí, la primera debemos hacer una reunión. foto. Ya se Pongamos fue. toda la cámara, pongan toda su cámara Sí, y si saca una pueden foto y abrir lo la tiramos por cámara, internet y metemos bulla. exacto. Bianca, abra su cámara ahí para que le veamos la cara. Un momentito la cámara, se ponen así, en un ladito y ya. Elisa, Anthony, Alexandra. Ok. Ya tenemos 20 participantes, así que voy a dejar de compartir. Dejo de compartir para que veamos las caras, eso. Voy a cerrar acá. Estoy muy contenta de verlos a todos, chicos, porque nosotros en algún momento siempre hemos estado juntos. Paula no va a abrir su cámara, Germania, María Elisa. Ponga ahí Nadine, Paula, María Elisa, Andrea, ¿cómo estás? No te escucho, pero te leo los labios. Bien, bien, estoy. Hola, Bien. Tú Andrea. bien. Yo Hola, siempre te Andrea. veo a ti por Facebook, no te preocupes, que te sigo. Ah, gracias, mi Yo te amor. sigo siempre. Gracias, yo también soy tu follower. Ok. A ver, Paula, hola Nadine, Luis, Germania, ¿pueden abrir un momentito la cámara para hacer una foto? Paula, Germania. Probablemente es muy probable que Germania esté manejando porque la conozco. Siempre que nos reunimos, ella está manejando. Bien. Nadine está ahí, ok. Entonces yo creo que sí, que ya podemos hacer. Ah, Germania ya está ahí, Paula también. Hola. Ellas son Hola, madre e hola. hija y son fisioterapeutas las dos. Eso, ahí podemos saludarnos, ¿cierto? Sí. Entonces, Hola, Germania. Hola, ¿cómo están? Muy bien, hola, mi bienvenida. querida. Bien, entonces ya estamos listos para la foto. David, tú la haces, ¿verdad? Sí, Sí, tú eres yo el host. de hecho ya saqué un par, ¿ah? Y no podemos salir con las manitas contentas, como que sí, no. A ver. Ya, por lo menos veo a la mayoría. No sé si hay otra pantalla, pero veo una sola aquí. Veo por lo menos que está llena la primera pantalla. Así que saludos a todos. Ya, pongamos ahí la mano. Eso, ya. Y perfecto. Entonces yo aquí voy a poner la foto, pegar y después ya se la envío. ¿Ya? Perfecto. Bien. Voy a guardarlo. Que guarde. Ya, ya. Ok. Bye, buenas Bueno, noches, buenas gracias. noches a todos y nos estamos viendo Dios mediante en el mes de julio. Nos vemos en julio. Bueno, ustedes Un que vuelvan. abrazo. Un abrazo. Bye. Habrá que bailar bachata. Eso. Chao. Eso es. Eso, chao. Chao.